Dios les bendiga, sean bienvenidos a Logos Estudio, donde estamos aprendiendo cada día con respecto a los atributos de Dios. Y en ese estudio nuevamente nos acompaña el pastor Saúl Villa. Pastor, gusto saludar. Claro, un saludo a todos y estamos en esta segunda parte. Nos quedamos picados con en el video anterior, pero estamos contentos de estarles sirviendo y en verdad es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, pastor. Y ahorita estamos aprendiendo con respecto a la inmensidad de Dios. Sí, Y la verdad es tan amplio que nos podemos pasar horas hablando, encontrando pasajes, sustentando. Pero creo que es lo más hermoso. Dios está fuera de nosotros. Dios es más grande que nosotros. Hace cosas que nosotros no entendemos. Sin embargo, nos da herramientas para que podamos comprenderlo a la medida de nuestra capacidad finita. sí. O sea, nos brinda ejemplos, nos da herramientas, como por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando él le dice, si puedes contar las estrellas, si puedes contar la arena del mar, así va a ser tu descendencia. O sea, porque Abraham no podía dimensionar cuánto iba a ser mucha descendencia. Pues por eso le dice, y nosotros somos parte de esa promesa, del cumplimiento de esa promesa. Así es. Entonces, ¿qué más podemos aprender con respecto sobre la inmensidad de Dios que nos sigue maravillando? Creo que hay un texto con el que podemos empezar y creo que lo tienes ya a la mano, es Isaías, ¿no? Y poder introducirnos en lo que dice el profeta, y a partir de lo que dice el profeta podemos desplegar esta enseñanza de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si lo pudieras leer? Sí, Isaías 40:25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Vemos lo que el profeta describe acerca del ser de Dios. Y él utiliza elementos humanos, o sea, utiliza elementos que hay alrededor de nosotros. Y lo que aprendíamos en el video anterior era, Dios está por encima de la creación, Claro. ¿no? Dios es el creador del tiempo, del espacio, de la materia, ¿no? Pero es en el Nuevo Testamento donde se nos empieza a clarificar acerca de quién es Dios. Y hay 3 textos que nos van a ayudar mucho. El primero de ellos es, Dios es luz. Primera de Juan 1, 5, 7, Okay. y en él no hay tinieblas algunas, y continúa la enseñanza. Entonces Dios, dice el texto, es luz. Juan 4, 24, Dios es espíritu. Y primera de Juan 4, del 7 al 8, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios, y, eso es importante, conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces sabemos 3 elementos importantes. Dios es amor, Dios es luz y Dios es espíritu. Entonces, en ese sentido, como bien señalabas en un principio, Él está no fuera de nosotros, por encima de nosotros. Claro. No, Él está encima de nosotros. Y solamente, ¿verdad?, lo que nosotros podemos describir acerca del ser de Dios siempre va a tener elementos antropomórficos o antropopáticos. ¿Qué significa eso? Elementos acerca de manos antropomórficos, ojos, ¿no?, que él contiene, ¿no?, con el hueco de su mano, ¿no?, el mar, ¿no? Vemos aspectos antropopáticos. Génesis capítulo 6, donde dice que Dios se arrepintió, ¿no?, de la creación, de haber creado al ser humano. Digo, es un elemento donde dice, pero hay otros textos donde dice que Dios no es alguien que se arrepienta, ¿no? Entonces, de alguna manera es la descripción que viene del ser humano de poder detallar quién es Dios. Pero para poder detallar quién es Dios, dice primera de Juan 4, del 7 al 8, dice que debemos conocer a Dios. Dice, todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cómo es que conocemos a Dios? Muchos podrían decir, bueno, es que me lo enseñaron mis papás, o pues desde pequeño fui a alguna iglesia en específico, ¿no?, de cualquier religión. Puede haber un
una persona y le podemos preguntar a cualquiera y pues, ¿tú conoces a Dios? Te van a decir que sí. Pero el conocer a Dios, regresando a a lo que hablábamos acerca de Moisés, Moisés solo pudo conocer a Dios a través de lo que Dios estaba revelando en él, a través de una relación. Hay otro personaje que es Job. Job es interesante porque su manera de conocer a Dios es muy especial. Claro. Todos conocemos esta historia y es curioso cómo en estos pasajes descubrimos que Job es un hombre recto, es un hombre temeroso y esta historia se cuenta desde dos perspectivas, la perspectiva humana y la perspectiva divina. En la perspectiva humana encontramos el consejo de su esposa ante las adversidades, ¿no? Encontramos el consejo de los amigos, sí, ¿no? Y encontramos de ese joven consejero quien les empieza a recordar acerca de los aspectos de Dios. Pero en la perspectiva divina es asombrosa, porque vemos que es Dios quien permite, ¿no? Y dice, ¿has considerado a mi siervo Dios, a mi siervo Job? Y eso lo veíamos en un estudio y decíamos, hermanos, Dios tiene la libertad en esa inmensidad de decir, ¿has considerado a mi siervo Caleb? ¿No? Él lo puede hacer, ¿no? Sí. Y vemos cómo él permite en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que Satanás empiece, ¿no? De alguna manera a tratar en la vida de Job, lastimarlo. Había una condicionante que no le quitaran la vida, sí, ¿no? Pero esa escena nunca Dios se detiene a explicarle, oye, ¿sabes qué, Job? Te va a venir una prueba, yo lo permití, va a venir, ¿no? Satanás te va a poner algunas trabas, pero no te preocupes, todo va a salir bien. Nunca lo hizo. No. Nunca lo hizo. O sea, es una clara escena de lo que está sucediendo en este aspecto divino y en este aspecto terrenal. ¿Cómo reaccionamos? Hablando de su esposa, hablando de sus amigos, ¿cómo reaccionamos ante las circunstancias? Pero Job, al conocer esta inmensidad, no sé si recordarás cuando se empieza a hablar de este animal, ¿no? Dice, ve al behemoth que yo lo creé. Sí. ¿No? Digo, algunos dicen que era un rinoceronte, otros dicen que es un dinosaurio. Bueno, sí, muchos. Esos temas no los vamos a tratar hoy, no. Pero la descripción de este animal nos habla de la inmensidad de Dios. Dice, es más, y le dice, ¿quién eres tú para darme consejo? ¿Quién eres tú para decirme lo que debo de hacer? Tú estuviste cuando yo formé la tierra, exacto, cuando puse los cimientos. O sea, ese tipo de conversación realmente nos sorprende. Sí, porque no le da ninguna explicación en función de su circunstancia, o sea, lo que él está viviendo. No se detiene a explicarle. Únicamente dice, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Recordatorio, ¿no? Yo soy. Yo soy. Entonces, esto nos debe de dar esperanza, hermano. Sí, el sufrimiento es por causa de la caída, lo quiero ver así, pero no está fuera del control de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, observamos su inmensidad. ¿En qué sentido? El pecado trae consecuencias terribles, claro, sobre el hombre y sobre la creación. Claro. Pero aún así se ve la inmensidad de Dios. Recordando en esos tres elementos de lo que Dios es. Dios es amor. Y en Génesis 3:15 encontramos al primer predicador del Evangelio. ¿Quién le predicó a Adán? ¿Quién le predicó a Eva? ¿Quién le dio esperanza? Dios. En esa inmensidad, no es que Dios sacara un plan B, no. Es que ya estaba determinado que uno de los trabajos de Dios, en ese deseo de ser glorificado, de mostrar su amor, de mostrar su misericordia, ¿sí? No solamente lo va a plasmar, de hecho, como dice Romanos, estaría limitado, ¿no? No podemos entender quién es Dios únicamente viendo la creación. No podemos conocer a Dios únicamente en nuestra creación, hablando de la conciencia,
¿no? Necesitamos ver de manera específica el amor de Dios y se ve manifestado en el Evangelio. Génesis 3:15, ¿no? A lo que se le llama el protoevangelio. Evangelio, exactamente. ¿No? Cuando le dice que llegará la simiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente y la serpiente le iba a herir en el talón, en el calcañar. Y esa esperanza se va viendo en ese linaje, ¿sí? Simiente de la mujer. Nuestra perspectiva humana, ¿no? Eva se sorprende y dice, he adquirido varón, y tiene a su primer hijo, Caín. Pero vemos la inmensidad de Dios. ¿En qué sentido? El hombre no tiene expectativas, no tiene la facultad necesaria para ganar la salvación. No tiene habilidad, y como señala Romanos capítulo 1, el hombre está entenebrecida su mente. No tiene la mente de Dios. Claro. Y eso lo separa de Dios. Ahora, que no nos sorprenda únicamente como creador del universo. Que nos asombre la muestra de amor a través de todo lo revelado de la Escritura y cómo ha ido en aumento. Dios provee un tercer hijo que es Set. De Set, empiezan a invocar el nombre de Dios. Continúa ese linaje, ¿no? Llegando a Noé, ¿no? Y vemos que en Noé es preservado ese linaje. Lo vemos en su hijo Sem, ¿no? Es preservado ese linaje. Lo vemos en Abraham, ¿no? Lo que señalabas anteriormente, sí. ¿no? Se preserva ese linaje. Lo vemos en Jacob, en Esaú. Esaú tenía todas las condiciones humanas, sí. Pero en la inmensidad de Dios yo quiero a Jacob. Cuando veo el significado del nombre de Jacob, que es engañoso, ¿no? Usurpador, ¿no? Empiezo a entender la inmensidad de Dios en función de su amor. Es necesario, como veíamos en el Yo Soy, que a través de una relación podamos ir conociendo a Dios, pero no solamente conocerlo, sino que estamos siendo transformados por el mensaje del Evangelio. Exactamente. Sí, y no porque cada uno de estos personajes que hemos mencionado hayan hecho algo para ganarlo. No. O sea, todo es por gracia, como dice en Romanos, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Sí. O sea, no porque ninguno u otro hubiera hecho bien o mal, sino porque fue la elección soberana de Dios. Y es donde nos dice en 1 de Juan 4:10, en eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa palabra, y viéndolo en esa continuidad, ese linaje de la mujer, vemos cómo Dios va llamando, va tomando, va escogiendo, va señalando, va mostrando su amor. Llegamos, ¿no?, al momento cumbre que nos va a ayudar a dimensionar esta inmensidad. Juan 3:16, ¿no? Lo teníamos también ahí pendiente, sí. y es el texto más famoso de la Escritura, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese texto me gustaría que lo viéramos de la mano con Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y ahí es donde podemos ver de manera práctica esta inmensidad en el amor, en función del amor, la inmensidad de Dios en el amor. Pablo no está dando un discurso o no está dando una enseñanza teológica. Pablo está haciendo un ánimo a la iglesia. Sí. O sea, dice, haya pues en nosotros, en ustedes, este mismo sentir. O sea, es un ánimo lo que les está diciendo. Sí, de hecho está corrigiendo la situación dentro de la iglesia en ese momento, para que no haya ningún problema. O sea, por eso les dice que sea ese mismo sentir. Y que va a eso, ¿no? Que hubo incluso Jesús, dicen, cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora, si nosotros nos detenemos a estudiar esta porción del texto, no lo vamos a hacer a profundidad ahorita, ¿verdad? Sí. Pero nada más vamos a declararlo, lo que estamos encontrando aquí. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir, que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué significa esta expresión del versículo 6? El cual, siendo en forma de Dios.
Cuando vemos Hebreos capítulo 1, dice que Cristo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así es. Y en Génesis capítulo 1, versículo 3, vemos aplicada esta expresión de Hebreos. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, en esta expresión cuando dice Cristo siendo forma de Dios, Cristo estaba sentado en su trono cuando creó todo. Claro. Él fue quien creó todo el universo. Y eso es digno de loor, eso es digno de gloria. Claro. Pero lo que estamos viendo aquí es que se despojó a sí mismo. ¿En qué sentido? De estar en su trono a colocarse como uno de nosotros. Sí. Dice, se despojó tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. A los hombres. La inmensidad de Dios ya la vimos en su amor, proveer un medio de salvación. Ahora lo vemos en su humillación. Nadie se ha humillado tanto como Dios. No se cierra la idea en ser como hombre, sino que dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significa eso? O sea, ningún ser humano puede compararse en ese sentido de humillación como Cristo. La obediencia en la forma humana del Señor Jesús fue la clave para nuestra salvación, hermano. Así es. Si en este sentido de inmensidad nosotros lo observamos, Dios no nos salvó por el hecho de ser Dios, hablando en Cristo. Uh-huh. La sangre de Cristo fue preciosa en base a su obediencia. Nadie de nosotros pudo obedecer la ley de Dios. Solo Dios, humillándose, fue el ejemplo perfecto en este sentido de obediencia. Y fue una sangre preciosa para que tú y yo podamos experimentar esa salvación. Así es. Eso es inmensidad. Nadie puede ofrecer una salvación como la está ofreciendo Cristo, en base a su amor, a su humillación, a su obediencia. Amén. Y ¿no? prácticamente, para empezar a cuestionar todos estos puntos, todo eso en la resurrección también. Es inmenso, sí. Porque Él venció la muerte. Así es. Ninguno ha podido vencer la muerte. Que han intentado ser inmortales, crear máquinas del tiempo. Ajá, o sea, por eso existe la ciencia ficción, realmente. Claro. Sí, esos deseos, ¿no? Sí, exactamente. Pero Dios en su amor venció la muerte para abrirnos ese camino y esa esperanza. Y no solamente eso, sino que Él va a reinar por siempre, por lo que dice. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Lo que está en el cielo y en la tierra, o sea, nosotros y también todas las galaxias y todo lo que hay que nosotros no desconocemos. Claro. Dios es tan inmenso que su misma creación lo va a reconocer. Sí, esta obra redentora, y quiero explicarlo bien, no quiero que hacer una herejía, tiene un poder universal. Todo aquel que cree, dice Juan 3:16, sí. ¿no? Tiene el poder de salvarlos a todos, pero no todos han de salvarse. Pero esto no nos debe de desanimar a nosotros, al contrario. Toda la humanidad en este momento, ¿recuerdas lo de Job? Perspectiva divina, sí. Perspectiva humana. En la perspectiva divina Dios ya conoce. Claro. Él es. Y si Él no conociera a su rebaño, estaríamos limitando al ser de Dios. Él conoce todo. Sí. Él está en todo. Él ha salvado a los que quiso. Pero aquí entra la gran comisión. Nos da un mandato. Ir y hacer discípulos. Lo que decía 1 de Juan 4, del 7 al 8. La muestra de amor. Sí.
Si nosotros hemos sido impactados en esa inmensidad, debemos de salir y compartir ese precioso evangelio, ese glorioso evangelio. Y es ahí donde podemos observar la inmensidad de Dios en su poder, cómo otras almas, en la voluntad de Dios, son transformadas, así como Moisés, como Abraham, como Jacob, como José, como tú, como yo, ¿no? Para poder mirar a Dios. Claro. Eso es un acto que solo Dios puede permitir. Dios dice en su palabra, en esa perspectiva divina, que Él ya sabe quiénes son los que han de ser salvos. Pero en esa perspectiva humana dice que el Señor recibe con brazos abiertos a todo aquel que se arrepiente y se acerque en fe. Y en esa postura yo quisiera animar que si realmente deseamos conocer a Dios, no nos vayamos a la tradición, no nos vayamos a las costumbres que se han inventado acerca de Dios, porque recuerden, siempre lo vamos a estar centrando de acuerdo a la cosmovisión que tenemos. Pero si nos sumergimos a las Escrituras, sin duda alguna Dios puede hacer en nosotros como lo hizo con Balaam. ¿Te acuerdas de esa parte? Sí. La burrita veía al ángel de Jehová y se hacía a un lado, ¿no? 3 veces. Y él está tan centrado en las circunstancias, hablando de Balaam, que empieza a pegarle a la burrita y vemos el milagro, ¿no? Sí. Empieza a hablar. Pero es hasta que Dios le quita ese velo y puede ver a Dios, sí, puede conocer a Dios. Entonces así nosotros, el apóstol Pablo, fue necesario que Cristo se presentara para poder anunciar estas grandes verdades. Exactamente. Lo mismo que puede hacer nosotros. Ahora, a pesar de que Dios está por encima de nosotros, todo verdadero creyente, todo aquel que cree, Dios dice que pasa a morar en cada uno. Eso también es inmenso, porque yo no puedo hacer que tu corazón cambie. Claro. Se predica constantemente, algunos son impactados por el evangelio, otros no, pero es Dios incorporándose en el corazón de muchos, transformando el corazón de muchos, y es por eso que ahora nos asombra ver cómo Él es el autor de la creación, nos asombra ver cómo es que Dios creó las leyes de la física, sí, ¿no? Y cómo Dios nos transformó en que siendo pecadores, por gracia, ¿no? Es decir, por algo que no podemos hacer por nuestras propias fuerzas, Él tuvo la iniciativa de amarnos primero. Sí. ¿No? Y para finalizar con ese punto y ya con este estudio, sí, me gustaría terminar leyendo 1 de Timoteo 1:16, cuando dice: por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Todo es para la gloria de Dios. Amén. Pastor, pues le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en estos 2 videos aprendiendo sobre la inmensidad de Dios. Y pues si gusta despedirse de nuestra audiencia. Pues es un gusto y disculpen, yo no soy, no puedo dirigir estos programas. Digo, yo me encargo más de enseñar a la congregación, pero créanme que me siento honrado de poder ser un expositor de lo que Dios es. Y yo le animo a que usted también lo pueda hacer. Yo creo que si el Señor está obrando en su vida, es nuestro deber nutrirnos diariamente, y cada vez que nosotros leemos la Escritura podremos ver más acerca del ser de Dios, y es majestuoso, es asombroso, y eso nos va a llevar a ser verdaderos adoradores. O sea, que conocemos a ese Dios santo, perfecto, poderoso, ¿no? Inmenso. Y creo que Dios sea glorificado en todo, y espero que con esto que estamos haciendo, sin el afán de algo más, Cristo sea en usted, ¿no? Al igual que nosotros. Amén. Bueno, mis amados hermanos, les invitamos a que nos sigan acompañando en Logos Devocionales, Logos Podcast y también Logos Estudio. Dios les bendiga.